La gestión de los parking públicos en régimen de concesión por parte de este ayuntamiento es un auténtico caos y un auténtico despropósito. Pero por señalar las cosas que estaban pendientes de acuerdo con el dictamen en su día o con el informe que se hizo en su día en 2017, ¿no? Por ejemplo, parking de la Plaza de Weiler. Se suponía que en 12 años la hipoteca sobre la concesión estaría amortizada, eso debía de costar, no costa. El canon que paga, por cierto, con 3 días por plaza ocupada está pagado, siempre esos términos hipergenerosos con el empresario, pero en fin, ahí por ejemplo se decía que había un taller de reparaciones sin autorización, no sé si eso se solucionó o no. Aparcamiento de Tomecano, desde el año 97 no constaban solicitudes preceptivas de incremento de tarifas. Había atrasos en los pagos del canon, no se habían reclamado intereses por esos atrasos, no se había calculado al parecer y no pudo calcular la señora que hizo el dictamen, el informe, cuál era el pago correspondiente o cuál era el canon en 2017, porque el último que se había pagado era de 13.000 euros, pero estimaba que debía de rondar en realidad los 20.000 euros. Se incumplía con las plazas en rotación, lo cual tenía efectos económicos sobre el canon, porque era distinto el canon para plazas en rotación que para plazas de abono. Aparcamiento de Valentín Sanz, había 39 sesiones de derecho de uso sin haber sido autorizadas por el ayuntamiento y por lo tanto eran nulas, conllevarían pérdida del derecho de uso, una problemática específica. Bueno, el parking era para 499 plazas, tenía 10 más, esto no pasaba solamente en ese, por ejemplo, el del Puente Serrador, que había sido adjudicado a Inversiones Parque, por cierto, vinculada con el activista medioambiental que provocó la anulación del PGO, uno de los del no a todo. Por ejemplo, ese parking no consta modificaciones en la tarifa desde 2011. La autorización preceptiva, cómo repercute sobre el canon, pero el canon sí fue distinto en 2012, 2013, 2014, sin saber quién autorizó el cambio de tarifas ni cómo se calculó. Tampoco se reclamaron intereses de demora en este caso. Y había un máximo de 25% de plazas en abono, para abonados, perdón, y 75% en rotación, y más bien estaban al revés, casi todas en abono, muy pocas en rotación. Luego estaba el aparcamiento de Puerto Escondido. El parking del estadio realmente tenía una gran cantidad de cuestiones que aclarar. La cesión sin autorización, por ejemplo, de una parte a Mercadona. No constaban autorizaciones sobre aumentos de tarifas, ni que hubieran sido aprobadas, impagos del canon, retrasos, no exigencia de intereses. Tiene que ir terminando, demora. don Ramón. Termino, incumplen el porcentaje de plazas en rotación y además ahí se le causó un daño, si mal no recuerdo, a la parte que se le asignó a Simpromi, que como las plazas estaban para abonados y no en rotación, que era lo previsto, pues creo que esos puestos de trabajo que había ahí, que eran 6, estaban en peligro y no sé exactamente en qué acabó, ¿no? Si se acabaron perdiendo o no. Decía el señor Arteaga que puede haber algún tipo de incumplimiento. Lo que puede haber es algún tipo de cumplimiento. El que lea el informe se queda asombrado del nivel de descontrol, de la cantidad de irregularidades que había y que se han tolerado de una manera absolutamente escandalosa en la gestión de los parkings en esta ciudad. Sí es verdad que comparecer para este tema, entiendo la posición del señor Díaz Guerra, es complicado porque es responder a un montón de cuestiones concretas. Yo en ese sentido le pediría que nos pase ese informe que tiene, porque es que efectivamente responder caso por caso no hay tiempo material para hacerlo. Hasta ahí le entiendo y a partir de esa información caso por caso nosotros podríamos profundizar. Y luego 2 cuestiones. Las concesiones son a muy largo plazo. 50 años es lo menos que se sirve y casi unas cuantas acabarían en 2040 y pico. Y 99 años es lo más que se sirve, ¿no? Hay una que acabará en 2092. Entonces, probablemente algunos de nosotros difícilmente llegaremos a esa fecha. Pero creo que tantas irregularidades también le dan una posición de fuerza al grupo de gobierno si la quiere utilizar para mejorar las condiciones, la cuestión de las tarifas que se estaba hablando ahora y algunas otras. Yo creo que precisamente poner en orden todo, y termino, poner en orden todo permitiría seguramente en algunos casos renegociar algunas cosas en beneficio del interés público. Muchas gracias, don Ramón.